vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros viviremos, ¿verdad? ¿A dónde me meto esto? Gloria a Dios. Ay, perdonen las interrupciones, pero estamos en vivo, en directo y a todo color. Damos gracias a Dios. Qué bueno saludarnos y vernos de nuevo. Qué bueno estar de nuevo aquí y saber que de alguna manera somos útiles para la gloria del Señor. Saludamos a los que nos escuchan y a los que nos siguen. Y como siempre, nuestro deseo es que todos seamos edificados en el Señor. Podamos entender, saber que la vida tiene sus altos y sus bajos, tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempos de amar y tiempos de que nos amen y que dejen de amarnos. Pero el Señor siempre está con nosotros. Y eso es, mi hermano, entendemos la situación. Sabemos que no es fácil, pero podemos decirle con seguridad que usted no está solo, que Dios está con usted. Y que estas breves tribulaciones, dice el Señor en su palabra, son pasajeras, comparados con la gloria venidera que nos espera. Todas las cosas pasan y usted tiene una razón para seguir adelante, su muchachito, su niño, y agárrese del Señor y busque la dirección de Dios. Mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar trayendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a buscar el capítulo 14. No se levante, no se ponga de pie. Busque el capítulo 14. Manténgalo abierto. Póngale una marquita. No lo vamos a leer como hacemos o acostumbramos. Vamos a irlo leyendo a medida que vamos hablando. Y manténgalo ahí marcado porque de repente le voy a decir, hermano, lea usted. Y tiene que estar listo. Tenemos que estar listos cuando el Señor nos llama. Señor, te damos gracias por la oportunidad maravillosa y el privilegio de traer el mensaje de tu palabra. Quizá, como todas las cosas de nuestra vida, no merecemos, Señor, no somos merecedores de nada, pero a ti te ha placido y una de las cosas que como siervos tuyos queremos ser es obedientes a tu llamado y a lo que tú nos pides. Sabiendo y teniendo la seguridad y la certeza de que quien cambia, que quien transforma y que quien hace la obra en el corazón del hombre es tu Santo Espíritu. Y por seguro que tu Espíritu se mueve en este lugar y trata con cada uno de nosotros conforme a tus propósitos, a tus intereses y a las necesidades que hay. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra somos bendecidos grandemente y podemos bendecir a otros. En el nombre de Jesús te pedimos una vez más que disponga nuestros corazones a escucharla, a atesorarla, pero sobre todo, Señor, a ponerla por práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, en la palabra del Señor en este pasaje, si tiene título ahí su Biblia, dice, los débiles en la fe. El apóstol Pablo en este capítulo está tratando un problema
que si nosotros lo analizamos detenidamente, nos damos cuenta que ese problema se ha prolongado desde allá hasta nuestros días. Y no solo se ha prolongado, sino que de una manera u otra, ese problema se ha agudizado, se ha hecho más grave. Y vamos a tratar de caminar sobre este pasaje, escuchar lo que el apóstol Pablo les dijo a aquellos hermanos y ver cómo lo que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, puede aplicarse a nosotros en estos tiempos. Y vamos a ver cuál es el problema. Voy a leer yo esta primera parte, el verso del 1 al 3, y voy a leer el 5, la parte A. Y la palabra del Señor dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y en el 5, la parte A, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Aquí tenemos bien claro el problema. Creyentes que aman a Dios, divididos. Y tenemos también la causa. ¿Por qué? Por contender. ¿Qué era lo que contendían? Opiniones. Y la palabra contender viene del griego, y hay dos palabras en griego para encontrar lo que esta palabra significa. Si ustedes van rapidito en Judas 3, vamos a encontrar esta palabra también acá. ¿Y qué dice acá en Judas? Dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra que usa Judas no es la misma que está usando Pablo en Romanos, en este caso. La palabra contender, cuando Judas la está usando, tiene un significado de hacer un esfuerzo extremo por defender la fe dada a los santos, la fe verdadera, la auténtica, la real, la que nos salva. Pero en el caso de Pablo es otra palabra. Y en este caso, esa palabra, contender, significa discusiones, disputas, pláticas, conversaciones que son a veces hasta innecesarias. ¿Por qué? Porque no están tratando algo sólido, algo fundamental, algo que tiene una aplicación para nuestras vidas. Aquí se está hablando ¿de qué? De opiniones personales. Y eso es lo que estaba ocasionando que este grupo de hermanos estuviera dividido. Porque unos comían de todo, otros solo comían legumbres, y los que comían de todo juzgaban a los que no comían, y los que no comían juzgaban
a los que comían. Entonces estaban completamente divididos. Y en el 5 nos da otra razón. Unos guardan algunos días, otros no guardan nada y ven que todos los días son iguales. Y cuando habla de días acá, se refiere a las fiestas, a guardar las fiestas que ya estaban establecidas en la palabra del Señor o fiestas que ellos celebraban. ¿Por qué se daban estas razones? Si vemos el contexto histórico del momento en que esto se está dando, debemos recordar que los creyentes gentiles que venían a los pies del Señor venían de diferentes contextos religiosos, culturales, de costumbres y de cosas. Y muchos de ellos venían hasta de idolatría y de paganismo. Y en esos ritos paganos se hacían sacrificios de animales, se apartaba cierta carne, se cocinaba y se la comían. Y quizá por esa razón, algunos de ellos estaban repudiando tanto el comer carne y ya solo querían comer legumbres. Luego puede haber otra razón y es el hecho de que los que se convertían seguían teniendo amigos, seguían teniendo familiares que quizá los invitaban a sus casas, a sus fiestas, a sus cosas y les ofrecían carne y les ofrecían otras cosas. El asunto es, mis amados hermanos, que algunos de ellos creían que el que ya estaba convertido a Cristo no debería ni participar de estas cosas ni comer de estas cosas. Y otros pues creían que lo podían hacer, que no había ningún problema. Ya ellos eran de Cristo, eso de ídolos y cosas a ellos no les podía afectar nada y lo miraban como algo inocente. ¿Les parece algo a ustedes a una cosa que a veces nosotros celebramos y que la gente participa de ello, los padres participan, mandan sus niños, como el caso de Halloween, ¿no? Los padres disfrazan a sus niños de Dora o de cualquier otra cosita, porque no, eso no es nada, eso es inocente, no hay problema de costumbre y por costumbre lo hacemos. Algunas iglesias incluso adornan la iglesia con unos murciélagos negros y le ponen un versículo bíblico para santificarlo. Y otros pues disfrazan a los muchachos de María, de José y de cosas. Son cosas que la gente hace y que esas cosas puede dividirse. Ahora fíjense bien, veamos qué dice Pablo, qué le dice Pablo a esta gente en el verso 6. ¿Alguien que lo lea rapidito? Romanos 14:6. Uh-huh. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Estamos viendo? El comer y el guardar uno otro día no es un asunto moral en la vida del cristiano. La actitud personal con que se hace sí puede llevar a juzgar a otros, a menospreciar a otros y a condenar injustamente a otros. Y eso ocasiona más división que unidad en el cuerpo del Señor. Vámonos ahora al contexto actual. ¿Hay división en el reino de Dios en la tierra? ¿Hay división en el pueblo de Dios en la tierra en este tiempo? Hay muchas razones, pero muchas razones que dividen al pueblo de Dios. No todo lo que nosotros hablamos, no todo lo que nosotros discutimos y no todo lo que hacemos en nuestro caminar cristiano tiene relación con una doctrina fundamental o esencial para la vida del cristiano. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que nosotros vemos
que el apóstol lo que está haciendo en este pasaje y en algunas de otras de sus epístolas es motivarnos a que nosotros aprendamos a diferenciar las verdades absolutas, esas verdades que han sido dadas en la palabra de Dios, incluso hasta por el mismo Dios y el mismo Señor Jesucristo. Verdades que no tienen nada que ver con opiniones ni criterios personales. Verdades que, como los atributos de Dios, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? La salvación por Jesucristo y el pecado no se pueden llevar a opiniones personales o a criterios personales, porque son cosas absolutas que están dadas en la palabra de Dios. Pero podemos hacer diferencia con aquellas convicciones personales, con aquellas opiniones, con aquellos criterios personales, como en el caso de la comida, los días, y habrán algunas cosas que nosotros podríamos agregar en este tiempo. ¿Creen ustedes que sí? Cosas que son de costumbre, de convicción, de tradición, de que hacer. Claro que hay. Muchas congregaciones estamos divididas, mucho el pueblo de Dios está dividida por el vestido. Muchas congregaciones se dividen por el vestido. Ah, no, yo no voy a esa iglesia, no voy porque las mujeres ahí suben con pantalones al altar. ¿Es pecado o no es pecado andar con pantalones? Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Estamos divididos por la forma en que se maneja la liturgia, el orden de la liturgia. Estamos divididos por la organización eclesial, por cómo las iglesias se organizan, una de una manera, otra de otra manera. Y no voy a decir también que muchas veces estamos divididos por doctrinas. Pero el problema, mi amado hermano, cuando estas convicciones personales, nosotros, los siervos de Dios, queremos, las vemos y queremos implantarlas como una doctrina que tiene que cumplirse. Ese es el problema que hay. Cuando yo quiero o trato de que lo yo creo que es correcto o lo que es bueno o lo que no es bíblico, porque a mí me parece que no es así, lo impongamos. Y es triste cuando luchamos con estas cosas. Y el cuerpo de Dios está trabajando fuertemente a veces con estas cosas. A veces escuchamos, el otro día escuchaban, pastor, no, yo en mi iglesia no se ofrenda. Aquí no se ofrenda. Y el que quiera venir aquí a ofrendar, que se vaya. Aquí se diezma. Las ofrenditas son lo que se sacan de la bolsa y lo que sobra, y Dios no quiere eso. Por allá encontramos una iglesia que dice, bueno, para ser miembro de la iglesia hay que diezmar. Y hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Son cositas que uno las ve. Son cosas y nos dividen, hermano. Mucha gente se va de una iglesia a otra por estas situaciones que estamos viendo. Alguien que lea el verso 14-15. Romanos 14-15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Y el 20? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El 14, no lo leyeron. Oh, del 15 al 20. No, el verso 14.
Yo sé Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Estamos viendo? Cuando nosotros queremos ver estas cosas como leyes, como normas, a realizarse, a cumplirse, ¿qué podemos lograr? La caída, el tropiezo de otros que quizá están anhelando y queriendo seguir al Señor. Y el 20 es fuerte cuando dice, no destruyas la obra de Dios. Y acá estamos hablando de comida, pero ya saben ustedes que podemos agregar otras cositas más, que ahora nos están dividiendo. Nosotros, mis amados hermanos, venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes costumbres, de diferentes tradiciones, de diferentes incluso trasfondos religiosos. Y llegamos aquí con un montón de cosas que traemos igual que aquella gente. Nosotros también tenemos familiares, amigos que no se han convertido y que nos invitan a sus convivios. ¿Y saben qué? También hemos luchado con personas que llevan una carga de culpa por haber ido a la casa de un hijo y haber escuchado música que no es cristiana. Y es una cosa tremenda ver a esta gente cómo se sienten oprimidos, se sienten como que ya Dios no los quiere ver, como que ya Dios ya no sirven para Dios. ¿Por qué? Precisamente, mis amados hermanos, porque nosotros, el pueblo de Dios, toma estas cosas y las impone como normas, como reglas, como doctrinas. Ahora bien, la idea central es que Dios nos ha llamado y que Dios nos pide que nosotros hagamos una buena diferencia entre lo absoluto y entre lo que es opinable. Y que en las cosas que son opinables o cosas que en la palabra de Dios a veces no se nos dice muy específicamente lo que tenemos que hacer, tratemos de hacerlo actuando con amor y con madurez espiritual. Que no nos vayamos y a veces cometemos, no, porque es que a mí no me gusta eso, yo le soy honesta y sincera, no me gusta esto y entonces yo digo, no me gusta, es malo, es pecado y el que lo hace se va al infierno. Y tal vez es una cosa que no es necesariamente, las diferencias no son el problema, mis amados hermanos. Diferencias cualquiera las tiene. El problema es el corazón y la intención con que manejamos esas diferencias. Ese es el problema. Y vamos a analizar un poco la situación, la realidad del hombre y la mujer cristiana no es tan fácil. Es complicada. ¿Por qué, mis amados hermanos? Les voy a decir algo. Y yo creo, si ustedes no están de acuerdo, pues no lo crean, ni lo practiquen, ni lo repitan. Pero sinceramente, nuestro mundo está enfermo. Nuestro mundo tiene un cáncer moral y espiritual. Y lo podemos ver. Nuestros líderes políticos, nuestros grandes atletas, nuestros grandes galanes de cine, nuestros científicos, nuestros líderes espirituales, nuestros líderes sociales, todos ellos y todos nosotros, de una u otra manera, tenemos problemas morales y espirituales. ¿Y por qué se da esto? En primer lugar, hermanos, ha sido un caminar largo, pero no hemos ido a mejorar. Hemos visto que cada vez la destrucción del núcleo familiar. ¿Y quién creó el núcleo de familia? Dios. Pero la destrucción del núcleo familiar es tremendo. Un gran porcentaje de niños nacen sin el padre biológico. Viven en hogares solo con la madre o con los abuelos.
un gran porcentaje de niños son huérfanos. La disminución del matrimonio, como nosotros lo conocemos, está por el suelo. El 47% de los matrimonios ahora son tradicionales. Y a veces la gente de las estadísticas se contenta porque dice, no hay divorcio. No hay divorcio, no es que estemos bien, es que no hay divorcio porque la gente ya no se casa. Porque el estilo ahora es la vida libre, el probar y el compañero que me ayuda con el pago de la renta y la casa y todo eso. Y todo eso, mi amado hermano, destruye la consistencia moral del hombre. Por otro lado, tenemos los medios de comunicación, que su intención no es valorar, ni mucho menos fortalecer los valores morales. Su intención es destruir los valores morales y usted y yo lo sabemos. Por otra parte, y lo hemos mencionado acá varias veces, el famoso relativismo, y en este caso el relativismo moral. Y de esto sí busqué un poquito de información porque de verdad ya mucho lo repito y no sabía mucho. El relativismo moral hace, oigan bien, hace unos tiempos atrás eso ni se mencionaba ni nada, pero ahora, y esto sí me impactó, el 75% de los adultos y el 80% de nuestros jóvenes. Y así como vamos la cosa, yo creo que si estamos vivos dentro de unos 10 años y Dios nos da fuerza, venimos a predicar de lo mismo, ya no va a ser el 80% de nuestros jóvenes, sino que el 100%. No creen en las verdades absolutas. Para la gente ahora el bien y el mal es algo que me sirve, que me acomoda, que me resuelve. Ese es el bien y ese es el mal. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al individualismo, al yo. Yo puedo, yo soy, yo tengo, yo hago, ¿y el resto qué? No, yo voy por encima y que sea partir que quiera porque si no me lo llevo. Porque yo tengo que lograr lo que yo quiero lograr. Esto, mis amados hermanos, produce confusión. Esto produce un rechazo a la autoridad. ¿Usted no se da cuenta que ya los hijos no le hacen caso a los padres? ¿Que hacen lo que quieren? Y si usted los regaña, ya lo más práctico es 7, 8 o 10 años, abren la puerta y se van. Y vuelven cuando quieren. Y si no le obedecen a un padre que lo están viendo, el rechazo a la autoridad de Dios y a la autoridad de la palabra de Dios es peor. Y hay un gran teólogo de esta nación que dijo que cuando una nación ignora los absolutos morales, está a punto de desaparecer. ¿Y usted no cree que ya esta nación debería de estarse preguntando qué tan cerca estamos? Cuando nosotros vemos las condiciones en que estamos. Este mundo nos motiva a hacer lo que queremos, cuando queremos y como podemos. Tu opinión vale más que la de tu padre y la de aquel, más incluso que la palabra de Dios. En Romanos 12:1, hace un tiempo atrás predicamos sobre esto. La palabra dice que no nos conformemos ¿a qué? A este siglo, sino que transformados ¿por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Porque es de la única manera que vamos a comprobar cuál es la verdadera voluntad perfecta de Dios para nosotros. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la época más oscura del pueblo de Israel? La época de los jueces. Y en Jueces 17:6 dice que cada uno hacía como le parecía ante sus propios ojos, igual que el mundo está ahora. Que cada uno haga lo que le parezca correcto, lo que le parezca bien, lo que le acomode, etcétera, etcétera. En Éxodo 23:2, Dios le dijo a Moisés, ¿seguirás a la mayoría para hacer el mal? ¿Seguirás la corriente de todos aquellos para hacer el mal? Si Noé hubiera seguido la corriente de su tiempo, ¿cuál era? Que se casaban y que se daban matrimonio, etcétera, etcétera. Noé no hubiera construido el arca.
Y si otro lo hubiera construido, yo le garantizo que Noé no se subía al arca. Si Abraham hubiera seguido la corriente del tiempo de su primo Lot, hubiera sido consumido con fuego y azufre. Y si aquellos que seguían a Jesús no hubieran estado más siguiendo las corrientes del mundo, no hubieran hecho lo que hicieron. El domingo, hijo de David, Hosanna, al que viene, y le tiraban palmas, y el viernes, crucifícalo. Porque estaban siguiendo la corriente de todos los que estaban ahí, mis amados hermanos. ¿Vamos a seguir nosotros en lo mismo? ¿Vamos a caer nosotros en ese error? Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, las redes sociales están llenas de miles de opiniones que aparentan una sana doctrina, pero que son una aberración a la palabra de Dios. Yo les había dicho a ustedes que hay uno que por ahí dicen que ya ellos saben lo que Jesús escribió en la arena, que ya unos saben lo que Jesús bajó a hacer allá al Seol. Ya unos por ahí dicen que ya ahorita en el otro mes de mayo ya viene el Mesías. Y saben que el otro día escuchaba a un señor del gobierno de esos grandes, de esa gente que sabe de sus cosas, que dice que sí, que muy pronto vamos a ver al Mesías, porque parece que están con sus sistemas de computadora preparando un escenario para que el mundo crea que el Mesías ya vino. Nosotros sabemos que las cosas están mal, que la situación está, la venida del Señor está cerca, pero también sabemos por la palabra que faltan algunas cosas que tienen que cumplirse. Así que no nos dejemos engañar, mis amados hermanos. La única respuesta segura en todo esto es volvernos y mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque el bien es bien porque Dios así lo dijo, y el mal es mal porque Dios así lo dijo. A mí que no me venga a decir alguien que esto es bueno porque lo dice fulano y sutano. Hay que creer en los absolutos de la palabra de Dios. Y hay un hombre que no es cristiano, que es ruso, y me gustan sus palabras, Dostoyevsky. Él dijo que solamente si Dios no existiera, el hombre puede hacer lo que quiera. Y usted y yo sabemos que Dios existe. Y sabemos que su verdad es absoluta. Entonces vamos a vivir en esa verdad absoluta que Dios tiene. El mundo se está muriendo poco a poco. ¿Se va a morir usted con el mundo? ¿O se va a morir usted al mundo? ¿Se acuerdan la prédica que hice uno de estos días atrás? Cuando Pablo nos exhorta a que muramos a las cosas del mundo. Porque ya para el mundo estamos muertos nosotros. Él no nos considera. Porque nosotros no tenemos ni dinero, ni posesiones, ni grandes cosas, y tenemos una verdad que les molesta. Entonces, si desapareciéramos para él, mejor. Pero realmente nosotros tenemos que morir al mundo. Esa es la realidad. Y, amados hermanos, hay alguna forma que nosotros podemos entender si nosotros estamos viviendo en una situación en que estamos en los absolutos de Dios, no en opiniones ni en criterios personales de otras personas. Y uno de ellos es la conciencia. La conciencia, mis amados hermanos, es el don. Es el que Dios implantó en nosotros. Acá. Y la Biblia habla mucho de la conciencia. El apóstol Pablo en Romanos 2:14 dice que es un testigo de Dios en nosotros. Otros dicen que es la voz de Dios, la voz interior. Otros por ahí dicen que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, que nos ayuda a discernir el bien del mal y nos da fuerza para hacer el bien. Yo le puedo decir una cosa, el pecado muchas veces no se ve.
Nosotros podemos pecar y nadie nos ve, pues. Y como estamos con la conciencia cauterizada, como le dice Pablo a Timoteo, entonces seguimos pecando por ahí. Pero una cosa sí le voy a decir. Cualquier pecado que usted cometa, su conciencia lo siente. Porque la conciencia es esa convicción, esa seguridad, esa certeza, esa seguridad interna de que lo que yo estoy haciendo, de lo que voy a hacer o lo que yo hice, no está bien. Y usted y yo tenemos nuestra conciencia renovada, transformada, limpiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nuestra conciencia ha sido educada, ha sido formada y ha sido enseñada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y por esas dos fuerzas, por la palabra de Dios y por ese Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestra conciencia se convierte en una brújula segura, moral para nuestras vidas. Y es como un semáforo. Los que manejan ven lo rojo y ¿qué hacen? Ven lo amarillo y ¿qué hacen? No me diga que usted es como mi hijo, que cuando ve el amarillo le mete el acelerador para pasar más rápido. ¿Y qué tal que el otro carro que está allá está haciendo lo mismo? Y si ve verde, puede irse. Cuando usted sienta que lo que está haciendo no está correcto, no está bien, no está mal, párese. Cuando usted sienta en su corazón y en oración con el Señor que usted debe esperar, que debe calmarse, que debe orar más, que debe pedir un poquito de más consejo, más información, entonces, párese. Pero cuando usted sienta en su corazón la firmeza de que usted debe de hacer aquello, hágalo. Porque si no puede tener situaciones un poco fuertes. Si no tuviéramos esas cosas, anduviéramos perdidos, anduviéramos divagando, siguiendo las opiniones y todas las cosas de los demás, como dice la Biblia, fluctuantes, de aquí y de allá, a donde me da lo mejor. Pero tenemos esa conciencia, esa ley de Dios escrita en nuestros corazones que nos ayuda. ¿Y por qué es importante todo esto, mis amados hermanos? Porque Pablo en este pasaje nos está hablando de algunos problemas que ocasionaban estas divisiones y estas situaciones. Y una de ellas es que juzgábamos, que se juzgaban unos a otros. Una de esos problemas es que no solo se juzgaban, sino que también se sentían unos superiores y a otros lo miraban como inferiores. Y eso es parte de a veces de nuestra vida, el juzgar y menospreciar a otros. Pero ¿sabe qué? La palabra establece límites a eso para que nosotros ya no lo hagamos. ¿Quién lee rápidamente el verso 15? 14:15. Uh-huh. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Okay. Y en 1 Corintios 8:1-2, la palabra dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y en Efesios 4:3-2, la palabra dice que andemos con humildad, soportándonos unos a otros en el amor del Señor. Y en Romanos, en el verso 5, dice, 14:5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que solo hay un juez, que nosotros no somos jueces. ¿Y quién es el único que juzga? El único que juzga es Dios. Ahí en el Romanos 4:14-4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? El que juzga es Dios. Y también tenemos que tener cuidado de no juzgar ni menospreciar a nadie. ¿Por qué?
leamos el verso 14, 10, 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gracias, mi hermano. Así que ya no os juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces no juzguemos, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor nos manda a que no juzguemos. Y estamos hablando de las cosas que estamos hablando, ¿no? Bien. Y qué bonito ese 11, ¿verdad? Que al final, ¿qué va a suceder? Toda rodilla. ¿El qué? Se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Que si estoy juzgando ahorita a aquel porque yo me creo más espiritual a la hora de las horas, tanto el espiritual como el que no es espiritual va a estar doblado delante del Señor de rodillas. Eso es maravilloso. Y vamos a terminar solo esta parte. Y dice en el 5 que cada uno debe de actuar plenamente conforme a su propia mente. Yo diría su propio corazón, porque Dios valora la convicción interna, no las presiones externas. Romanos 14:5, que ya lo leímos, dice que nosotros no hagamos las cosas dudando. Es decir, tengamos la convicción en nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas dudando, dice la palabra de Dios, ¿qué sucede? El que duda cuando hace las cosas, ¿qué le pasa? Todo lo que no proviene de fe, de tener esa convicción en el Señor, ¿qué es pecado. Así que tenemos que tener esa plena convicción que lo que nosotros estamos haciendo o estamos dejando de hacer es porque creemos en el Señor. Porque todo, lo importante no es solo lo que hacemos, mis amados hermanos. Es importante lo que hacemos, es maravilloso y Dios lo cuenta y Dios lo ve y Dios lo restaura. Pero ¿saben qué? Es más importante no solo lo que hacemos, es más importante para quién lo hacemos y la intención con que nosotros lo estamos haciendo. Eso es más importante. Y vamos a leer entonces el verso 14, 6, 8. Mi hermano pastor, léalo usted. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y él no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. ¿El 8 o al 8? Hasta el 8, sí. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Del Señor. Hay una canción, ¿verdad? Sea que moramos, sea que vivamos. Y repetimos esto, pero a veces quizá no nos ha llegado a nuestro corazón. Yo quiero que usted se lleve esto, mi hermano, en esta noche. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, debemos de hacerlo para el Señor. Es importante, mis amados hermanos, que recordemos que aquí no es cuestión de opiniones, aquí no es cuestión de criterios, aquí no es cuestión de gustos, aquí es cuestión de que todo debe de ser
para Dios y por Él. En 1 Corintios 10:31, Pablo, hablándole mismo a los corintios, Pablo les dice, si coméis y si bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Coméis y bebéis, hacedlo todo. Y en Colosenses 3:23 dice, hacedlo todo de corazón como para el Señor. Y nosotros sabemos, porque lo hemos predicado acá, que saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es? Es pecado. Gracias, Señor, por esta parte del mensaje. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos entender que para ti, como nos decía, no hay nada inmundo. Pablo dice, yo confío en que para el Señor no hay nada inmundo. Pero si creemos que las cosas son inmundas, esa convicción quizá es nuestra, no querramos ponérsela a otra persona, ni imponérsela a nadie. Porque de esta manera, Señor, ya no vamos a andar en tu amor, como nos dice tu palabra. De esta manera lo que vamos a hacer es servir de piedra de tropiezo, destruir la obra que Dios ha hecho quizá en otro hermano que tu fe es débil. Señor, ayúdanos a no juzgar, a no menospreciar a nadie y aceptar que si nosotros te amamos a ti, nos amamos a nosotros y amamos al prójimo, de verdad, nunca vamos a querer que un hermano tropiece y que se caiga. Al contrario, si lo vemos que se cae, lo vamos a levantar, lo vamos a animar y lo vamos a motivar. Señor, ayúdanos a que no nos volvamos legalistas imponiendo leyes, normas y reglas que quizá ni tú las impones abierta y específicamente en tu palabra, y que esto, Señor, son cargas que no nos ayudan ni ayudan a los hermanos. Ayúdanos a no utilizar esa libertad que tú nos das para considerar que tenemos derecho para hacer lo que querramos, lo que podemos y lo que se nos antoje, sin pensar, Señor, que con lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos decir, nosotros podemos de verdad herir a otros y especialmente a aquellos que son débiles en tu fe. Señor, ayúdanos a que podamos ver esa libertad, no como motivo para la carne ni para que otros pierdan la bendición que tú tienes para sus vidas. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a esta semana que tenemos por delante, a los hermanos que trabajan, que ellos puedan en sus trabajos dar testimonio de la grandeza de este evangelio que cambia, que transforma vidas y que nos anima cada día, Señor, a una esperanza futura de estar eternamente contigo y para siempre. Señor, que podamos cada mañana decirle, dame la oportunidad de hablar de estas verdades a otros. Dame la oportunidad de traer a otros a ti. Y dame la oportunidad de, con mi forma de ser y de actuar, dar testimonio del amor y de la grandeza tuya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el mensaje tiene continuación. Así que